Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de poder reunirnos aquí, en este lugar, este edificio, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias porque eres tú, Señor, el que pones el deseo de buscarte. Y le damos gracias, Señor, a tu Santo Espíritu, que nos mueve, Señor, y nos ayuda, nos da de su gracia para poder obedecerte. Te damos gracias, Padre Celestial, por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él estuvo en la cruz, Señor, Él cargó nuestros pecados. Como dice tu palabra, Él se hizo pecado. Él tomó nuestro lugar y en su muerte, Señor, nos dio libertad. Y aquí estamos, Señor, libres, Señor, de la condenación eterna, libres, Señor, de la muerte, libres, Señor, de la ley. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es fuente de vida. Fuente, Señor, de transformación. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestros corazones, que seamos sensibles, Señor, a tu palabra, que pueda iluminar, Señor, nuestro entendimiento para poder comprender esta gran verdad, este mensaje que tienes para todos nosotros, Señor, esta tarde. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a tu pueblo. Aquellos hermanos, hermanas que están en necesidades, no solamente materiales, sino también emocionales y sobre todo, Señor, espiritual, que tu mano esté con ellos, sanando, Señor, curando esas heridas, dando libertad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad siempre de estar aquí, en la iglesia local, poder reunirnos como familia, como el pueblo de Dios, como la iglesia, para poder tener un tiempo de compañerismo, de poder animarnos, de poder edificarnos los unos a los otros. Así que es el deseo de mi corazón que no perdamos la oportunidad de saludarnos, de conversar unos con otros, de poder animar a aquel hermano que quizás está esperando esa palabra oportuna que Dios tiene a través de ti para ellos. Y le damos gracias a Dios también por los hermanos de la Iglesia Universal que se conectan con nosotros semana tras semana, y le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad también de poder contribuir con un grano de arena a la edificación de la Iglesia Universal. Le damos gracias a Dios por este fin de semana largo que experimentamos aquí en este país, y por aquellos hermanos quizás que han tenido la oportunidad de hacer un paréntesis y tener un tiempo de vacaciones, de descanso. Y le damos gracias a Dios y le pedimos al Señor que los cuide donde ellos estén, y que puedan también tener esa necesidad como la tenemos nosotros de escuchar su palabra, ¿verdad? Amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Así que estamos los que teníamos que estar. Tú no estás por un accidente, el Señor tiene algo para ti. Estamos bajo la voluntad de Él. Es el deseo de mi corazón, que podamos prestar atención al mensaje, la palabra que Él tiene para nosotros. Mencionó Liana que estamos celebrando aquí en este país la independencia de este país, pero ¿sabes qué? Lo más grande de esto es que el cristiano, tú y yo, tenemos libertad, ¿verdad? Tenemos libertad en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y podemos servirle a nuestro Dios en libertad, ¿verdad? Y eso es lo que el mensaje de esta tarde nos tiene.
Y estamos continuando con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y esta tarde vamos a continuar con la segunda parte de este estudio. ¿Y tú con quién estás casado? ¿Verdad? Tú con quién estás casado. Estamos aquí estudiando los versículos 1 al 6 en el capítulo 7 de Romanos. Quizás, si ustedes recordarán la semana pasada, solamente tenemos dos opciones: casado con el viejo hombre o con el nuevo, ¿verdad? No hay punto intermedio. Así que estemos reflexionando, estemos meditando, estemos examinando nuestros corazones mientras escuchamos la palabra de nuestro gran Dios. Y como venimos diciendo, Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida solo se encuentra en el Evangelio, ¿verdad? En el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en este hermoso libro de Romanos. Yo creo que todos nosotros, si somos sinceros, necesitamos un nuevo comienzo. Necesitamos una nueva oportunidad en nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos tener la oportunidad de tener una vida renovada, una nueva vida, de poder servirle a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión, con todas nuestras emociones, con todo nuestro ser, ¿verdad? Así que el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es el Dios de las oportunidades. Y la semana pasada dijimos que en el capítulo 7 el apóstol Pablo nos presenta una pregunta, y que esta pregunta básicamente es la continuación de un tema que él comenzó en el capítulo 6. Si nosotros recordamos, esa pregunta es: ¿nos ayuda la ley a nosotros como creyentes a enfrentar el problema del pecado? ¿Nos ayuda la ley? Y la respuesta fue un sí y un no, ¿verdad? Por un lado, la ley nos ayuda, pero solo hasta cierto punto. Dijimos que nos ayuda a definir el problema, a definir el pecado. Y por el otro lado dijimos, no, la ley no es de ninguna ayuda cuando escúcheme bien, cuando se trata de liberarnos del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 2, si ustedes recordarán, ya esto hemos estudiado, él dice lo siguiente: pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. La ley nos ayuda, hermanos, a poder identificar, revelar el pecado. Y en los versículos que dimos lectura la semana pasada, en versículos 1 al 6, el apóstol Pablo nos dice que para enfrentar el problema del pecado tenemos que ser libres, tenemos que ser liberados de la ley. Y encontramos que el problema prácticamente radica en que nosotros no hemos logrado entender los efectos, no hemos logrado entender el propósito de la ley. Muchos de nosotros todavía somos niños espirituales y queremos tener reglamentos, mandamientos a seguir para poder liberarnos de nuestros problemas, de nuestro pecado. Pero cuando lo intentamos, incluso con las mejores intenciones, mis hermanos, experimentamos y vemos que no funciona, por más que nosotros tratamos. Y dijimos la semana pasada que el apóstol Pablo en estos versículos nos va a enseñar dos principios espirituales.
dos principios espirituales que nos van a ayudar, mis hermanos, a poder experimentar esa libertad con que nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. Y el primer principio espiritual fue que a través de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo hemos muerto a la ley. Y aquí en estos versículos, los versículos 1 al 3, el apóstol nos habla de una ilustración tomada de la vida, una ilustración simple. Y esa ilustración precisamente nos ayuda a aclarar este problema, esta nuestra relación con la ley. En otras palabras, si quieres entender este pasaje, dijimos, tenemos que comprender y entender la ley, o algo acerca de la ley. Debemos de conocer el propósito y la manera como es que la ley se aplica ahora en nuestra nueva condición como hijos de Dios, ¿verdad? El principal propósito de la ley vimos que es precisamente llevarnos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las formas que la ley lo hace, dijimos, que es precisamente revelando y condenando el pecado. Dijimos la semana pasada que el efecto de la ley es desanimar, no animar. Y dijimos que hay ciertas características, ciertas marcas que se van a encontrar en las personas que todavía viven, o personas, aún cristianos, que deciden volver atrás y deciden vivir bajo la ley. Hablamos de la jactancia, ¿verdad? Hablamos de que estos hermanos o personas les gusta criticar. Hablamos que estos hermanos o personas les gusta no reconocer, no admitir sus fallas, su pecado. Y hablamos que una de las características grandes de estas personas es precisamente que la ley los lleva a lo que nosotros llamamos a una depresión espiritual, ¿verdad? Al desánimo y a la derrota. Así que no podrás entender este pasaje, dijimos, a menos que sepas algo acerca de la ley. Y es el deseo de mi corazón que a través de estos dos estudios podamos entender y podamos comprender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. La semana pasada dijimos que en esta ilustración la mujer somos tú y yo, ¿verdad? Representa al cristiano, en otras palabras. Dijimos que ella tiene dos maridos, uno después del otro. Y dijimos que el énfasis del apóstol Pablo aquí es no hablar, no discutir acerca del matrimonio, sino que el énfasis que él hace es precisamente en esta nueva relación que la ley tiene sobre la mujer que ha perdido su primer marido, ¿verdad? Eso es lo que estudiamos. Mientras el marido vive, la ley les está diciendo, ustedes dos deben permanecer, ¿qué? Juntos porque están casados. Hablamos también claramente que la ley no es el marido, porque hay alguna confusión acerca de esta ilustración. Muchas personas piensan que la ley es el primer marido que muere, no es así, ¿verdad? Pero también vimos que si el primer marido muere, la mujer queda libre de la ley del marido. También estudiamos que el primer Adán o el primer marido es nuestra naturaleza, la vida en que tú y yo hemos nacido, esta vieja naturaleza que nos habla el apóstol Pablo. Estábamos vinculados a este primer marido, casados con él, y no podíamos liberarnos de él. Y dijimos que al igual que una mujer casada con un marido malo, abusivo, cruel y mezquino, no teníamos mucho que hacer, que pudiéramos hacer para liberarnos de él, ¿verdad? Si esta mujer, también dijimos que mientras está casada con este primer marido,
trata de vivir con otro, porque posiblemente el estilo de vida no le gusta o le repugna ese estilo de vida. Dijimos que esa persona, esa mujer, será llamada adúltera, ¿verdad? ¿Y quién la llama así, adúltera? La ley lo hace, ¿verdad? La ley le dice que es una hipócrita, en otras palabras, que es una adúltera. Pero ¿sabes qué? Es solo cuando el primer marido muere que ella está libre de esta condenación de la ley y así puede volver a casarse. Así puede tener un nuevo estilo de vida de acorde a este segundo marido, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y cuando esto ocurre, la ley, dijimos, guarda absoluto silencio. La ley no tiene nada que decir a esa mujer, ¿verdad? Y esto nos lleva, mis hermanos, a este segundo principio espiritual que nos va a ayudar a vivir esta vida de victoria. Y este segundo principio espiritual es el siguiente: habiendo muerto a la ley y unidos a Cristo, ahora somos llamados a producir frutos para nuestro Dios en el Espíritu. Quizás muchos hermanos la semana pasada estaban pensando, ¿y qué le está sucediendo al pastor? ¿Verdad? En otras palabras, no hemos sido, mi hermano, liberados de la ley para vivir nuestras propias vidas en nuestros placeres, sino que hemos sido liberados de la ley, de la condenación de la ley, del dominio de la ley, para servir, para llevar frutos para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Una de las marcas de un verdadero cristiano es precisamente eso: reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Aquella persona que profesa ser cristiano, pero que tiene un estilo de vida completamente diferente a lo que la palabra de Dios nos habla. Hay algo que esa persona tiene que examinarse, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 7 en Romanos. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Qué hermoso. Mis hermanos, aquí está la gran y maravillosa declaración del mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que notemos cómo es que el apóstol Pablo, mi hermano, hace la comparación. Él dice lo siguiente: así también vosotros, de la misma manera, él dice. En otras palabras, él está diciendo, aquí viene la aplicación de esta ilustración. Aquí viene la aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar esa ilustración que él nos ha presentado en los primeros 3 versículos? Así que esta tarde yo les quisiera, hermanos, rogar que prestemos atención, porque aquí vamos a encontrar lo que el Señor tiene para todos nosotros. Y la palabra clave en este versículo 4, mi hermano, es: habéis muerto a la ley, dice, ¿cómo? Mediante el cuerpo de, ¿cuál es ese instrumento? Mediante el cuerpo, en otras palabras, por medio de, a través del cuerpo de Cristo. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo aquí con el cuerpo de Cristo, mis hermanos? ¿A qué se refiere? Porque aquí está la clave. Y él aquí se está refiriendo, mi hermano, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió en un cuerpo humano. Vino a este mundo y tomó un cuerpo para morir. Y qué hermoso es, mi hermano, la Biblia. Esta armonía que tiene ella y que aquí nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Dios 100% hombre,
100% Dios, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se está refiriendo a lo que la palabra de Dios nos dice a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en la cruz el Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Eso es lo que Él está diciendo. En otras palabras, escúcheme bien, en la cruz nuestro Señor Jesucristo se convirtió en ese primer marido, ¿verdad? En su cuerpo, mi hermano. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, mira lo que él dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, dice, hechos justicia de Dios en Él. ¿Lo ves, mi hermano? ¿Lo ves, esta hermosa verdad? Y esto es muy importante. En la cruz nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, escúchame bien, se convirtió en ese primer marido, en esa naturaleza adámica con la que todos nosotros estábamos casados. Y cuando se convirtió en ese primer marido, escúcheme bien, Él murió, dice. Y cuando Él murió, tú y yo también morimos. Y cuando Él murió, tú y yo fuimos librados del dominio y la esclavitud de la ley. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Él vino de este mundo. Él tomó un cuerpo. Y en la cruz, Él llevó en su cuerpo, Él llevó nuestros pecados. ¿Verdad? El apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 5 al 6, él habla y dice: porque mientras estábamos, dice, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando, dice, fruto para muerte. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, el régimen viejo de la ley. Eso es lo que está hablando. La ley, mi hermano, como vamos a ver, por supuesto, es buena, es justa, es santa. Pero la ley no tiene el poder para librarnos del pecado. A ver, amén. Como ves, mi hermano, mientras estábamos casados con el antiguo principio adámico, con nuestra vieja naturaleza, a menudo tratábamos de actuar como que si estuviéramos casados con otra persona. ¿No es así? ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan antes de conocer al Señor Jesucristo? Queríamos mostrarnos como buenas personas, como buenos ciudadanos, como buenos maridos, como buenos padres, como buenos hijos. Tratábamos de actuar con rectitud, amor y bondad, ¿verdad? Antes de conocer al Señor Jesús. Muchos de nosotros que estamos aquí lo hemos hecho. Realmente tratábamos de hacerlo mejor. Pero descubrimos que no podíamos. Podíamos un día, una semana, pero luego volvíamos a nuestras andanzas, ¿verdad? Tratábamos. ¿Sabes qué? La ley se negó a estar de acuerdo con nosotros. ¿Por qué? Porque la ley nos juzgó. La ley nos decía que realmente no éramos así, que solamente estábamos actuando, que estábamos fingiendo, que éramos hipócritas. Y la ley nos llamó hipócritas y tenía razón, mi hermano. Eso era lo que éramos nosotros, tú y yo, antes de conocer al Señor Jesucristo. Por eso es que el profeta Isaías se me viene a la mente de una manera muy descriptiva. Nos dice esta verdad, que antes de conocer al Señor Jesucristo,
que nuestras buenas obras son trapo de inmundicia. Son obras que llevan fruto para muerte. Y esto es algo muy importante, hermano, reflexionando en este estudio. Yo creo que todos los que estamos aquí y los hermanos que nos miran a través de esa pantalla, tenemos familiares y amigos, compañeros de trabajo, que también están viviendo como nosotros vivimos antes de conocer al Señor Jesús, que quieren ser buenas personas, que quieren hacer lo que es correcto y bueno. Pero hay algo muy importante, que para hacer eso, como estamos estudiando, necesitas del Señor Jesucristo. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Éramos, mis hermanos, hipócritas, religiosos, muchos de nosotros. Eso era lo que éramos. Tratando de dar la impresión que estábamos bien, que éramos amables, buenos, cuando en realidad no lo éramos. En nuestro interior, si nosotros recordamos y reflexionamos, todas nuestras motivaciones eran egoístas, egocéntricas y sin amor. En otras palabras, estábamos fingiendo, estábamos llevando solo fruto de muerte, como nos dice el apóstol Pablo. Mateo capítulo 23, versículo 27. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos habla de esta gran verdad. Nos habla de lo que nosotros éramos antes de conocerle a Él. Y nos habla de nuestras buenas intenciones. Y nos habla de todo lo que nosotros queríamos hacer para agradar a Dios y agradar al prójimo. Mira lo que Él nos dice. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos. Y luego Él dice, hipócritas. Ay de vosotros, Carlos, Juan, Julio, Marta, Juana, hipócritas, porque sois semejantes, dice, a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, dice, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Verdad? Por fuera hay una apariencia, pero dentro de nosotros, nuestras motivaciones, mis hermanos, solamente eran motivaciones, quizás manipulando a las personas, egoístas, sin amor, muchas veces. Y mi hermano, la ley lo vio y nos llamó lo que éramos, ¿verdad? Que éramos unos hipócritas. Tratamos de vivir, mi hermano, una vida, un estilo de vida en base a una naturaleza que no nos pertenecía. Todavía estábamos en la esclavitud, en el dominio de esta vieja naturaleza, ¿verdad? Del primer marido. Pero ¿sabes qué? A través de la muerte de nuestro primer marido, nos dice el apóstol Pablo, aquí dice, morimos a la ley, mi hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ese primer marido, mi hermano, esa vieja naturaleza, murió. Por lo tanto, ya no estamos atados al marido odioso, cruel y exigente. En nuestro Señor Jesucristo, escúcheme bien, nos hemos unido a aquel que pone nuestras necesidades en primer lugar, mi hermano. A diferencia de esta vieja naturaleza. Uno que nos amó tanto que voluntariamente, nos dice la palabra, dice, murió en nuestro lugar. Uno que nunca nos recuerda nuestro pasado y no nos recuerda lo que éramos antes de casarnos con Él, mi hermano. En lugar de mantener nuestro pasado sobre nuestras cabezas y echar quizás sal sobre nuestras heridas, el Señor Jesucristo, mi hermano, amorosamente nos venda, nos sana,
nos atrae a su seno y nos dice que nunca traerá a nuestras memorias, mi hermano, nuestro pecar, nuestro fracaso, nuestras fallas. Y nos dice que Él los ha arrojado a lo más profundo de la mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, mi hermano. Qué bendición para nosotros los cristianos, los creyentes, ser de nuestro Señor Jesucristo esta tarde, ¿verdad? Amén. Y ahora estamos libres de la condenación de la ley. Y ahora estamos casados con Otto. Estamos casados con Cristo resucitado, nos dice la palabra de Dios, de entre los muertos. Así que ahora cuando buscamos obedecer a Dios y hacer las cosas que le agradan y ser amorosos y amables, ya no somos hipócritas, mi hermano. Y este es el punto que el apóstol Pablo quiere hacer aquí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que realmente nosotros somos. Estamos unidos a Cristo Jesús, y tenemos una misma identidad con Él. Su vida es nuestra y ahora tenemos el poder para vivir para Él. Ahora podemos vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, esta naturaleza divina, espiritual, que un día recibimos a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Estamos casados con un nuevo marido, el Cristo resucitado. Y debido a que compartimos, mi hermano, su vida y poder, el Espíritu Santo que mora en nosotros, no solo podemos ser como Él es, sino que también podemos ser libres. Escúcheme bien, podemos ser libres de cualquier condena o fracaso mientras caminamos en esta vida, mientras caminamos rumbo a nuestra santificación. Amén. No siempre actuamos bien, pero escúcheme bien. La ley ya no nos condena, mi hermano. ¿Se dan cuenta? La ley se levantó exigiendo la muerte por los pecados de los cuales somos culpables. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él satisfizo las demandas, esas demandas justas de la ley. Y debido a que estábamos con Él cuando Él murió, también nosotros, mi hermano, escúcheme bien esto, hemos cumplido la ley, amén. Hemos muerto juntamente con Él. Es por eso que más adelante en el capítulo 8, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? En la cruz. Eso fue lo que pasó. El Cordero, perfecto, sin pecado, Él satisfizo las demandas de la ley. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios nos dice que cuando Él murió, tú y yo murimos con Él. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido con la ley, mi hermano, en ese momento. La ley ya no nos puede condenar. Es una verdad que el apóstol nos quiere enseñar. Porque solo a través de la verdad, mi hermano, vamos a experimentar la verdadera libertad de servir a nuestro Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay algo más sublime aquí en estos versículos. Escúcheme bien. Ya no estamos atados a nuestros fracasos. Podemos admitirlos, nuestros pecados, podemos arrepentirnos y recibir el perdón en su sangre, ¿verdad? Podemos tener una nueva oportunidad, podemos tener un nuevo comienzo, podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no tenemos que creer que Dios no nos ama porque no siempre vivimos, mi hermano, en obediencia. Este es un concepto muy importante que tenemos que entender.
que tenemos que aterrizarlo no solamente en la mente, sino en nuestro corazón. Escúcheme bien. Ya no tenemos que creer que Dios no nos ama, porque no siempre vivimos obedeciendo en su amor. Él nos disciplina. Y aún su disciplina es la extensión, mi hermano, de su amor. Él nunca deja de amarnos. Es el temor a la ley. Son esos pensamientos del enemigo, mi hermano, que ponen tu mente y que te hacen pensar que porque no obedeciste, Dios no te ama. No es así. Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amar a sus hijos. Porque ¿sabes qué? Dios no es un padre humano. Es un padre bueno. ¿Verdad? Nosotros los humanos fracasamos muchas veces. Pero Dios nos ama. Y aún su disciplina, cuando no obedecemos, es precisamente cuando más te ama. Porque qué padre es aquel o qué madre es aquella que viendo a su hijo o hija haciendo cosas malas no la disciplina. Amén. ¿Entienden lo que estamos hablando? Amén. No es un fraude cuando volvemos a Dios una y otra vez y recibimos, escúcheme bien, de su mano su perdón. Ya no es un fraude. Eso tenemos que entenderlo. Quiero decirte lo siguiente, mi hermano, mi hermana, iglesia. La vida victoriosa, escúcheme bien, no es una vida sin pecado, porque eso no existe. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún. Que aquel que dice que no comete pecado le hace a Dios mentiroso, es un mentiroso y le hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Escúcheme bien, la vida victoriosa es una vida de un cristiano que reconoce su pecado y que vuelve a Dios y que le dice: Señor, te ofendí, perdóname. Amén. Esa es la vida victoriosa. Por lo tanto, mi hermano, no es la ley la que nos trae de vuelta a nuestro Dios. No es la ley la que compone nuestro camino, sino es el amor en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, ya no necesitamos de la ley para servir, sino que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas para vivir vidas que le agraden. Gloria a Dios. Somos libres de fallar, y escúcheme bien, y aún así ser amados. Lo voy a repetir porque muchas personas pueden estar hablando y diciendo: el pastor Julio, ¿qué está pasando con él? Como que está dando licencia a los hermanos para que fallen y pequen. Pero este concepto, mi hermano, es muy importante. Es muy importante. Somos libres de fallar y aún así ser amados. Y lo vamos a explicar de esta manera. Ya lo hemos dicho. Mientras estemos aquí en este mundo, en este cuerpo de muerte, de pecado, como el apóstol Pablo nos va a explicar en los siguientes versículos, vamos a pecar. ¿Verdad? Pero ya no tenemos, mi hermano, ese temor de pecar, porque la ley ya no nos puede condenar, porque Dios no nos va a dejar de amar porque hemos desobedecido, porque como hemos dicho, aún en esas circunstancias es cuando Él va a amarnos y demostrar su amor aún más. En otras palabras, no tenemos, el cristiano, no tenemos que experimentar ese temor de fallar, ¿verdad? Somos libres de fallar en ese sentido. Y también somos libres de ganar el nuevo poder que Dios nos ha dado, el poder del Santo Espíritu que mora en nosotros, ¿verdad? Que nos va a ayudar precisamente a darnos esa sabiduría y esa gracia para poder obedecer y llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas.
que nos va a dar esa gracia, que nos va a ayudar a transformar nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizás algunos estarán preguntando, Pastor Julio, entonces la ley es vana y despreciable. La ley no es útil. Y la respuesta es un no. Es un no. Algunos cristianos hablan de esta manera. Algunos cristianos piensan que en Cristo Jesús tenemos libertad para seguir pecando, para el libertinaje. Pero no es así. La ley tiene su lugar. Y lo vamos a ver en los siguientes estudios. Número 1, la ley nos lleva a nuestro Señor. La ley va a revelar el pecado en nuestras vidas. Y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nos va a llevar precisamente a los pies del Señor, pidiendo perdón, arrepentidos. Amén. La ley tiene su lugar, pero la ley no tiene el poder para liberarnos del poder y el dominio del pecado. Amén. Solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la muerte en la cruz que recibimos a través de la fe. Amén. Gloria a Dios. No es el régimen de la ley que motiva nuestro servicio. Escúcheme bien, mis hermanos. No es la ley el temor de no obedecer, que nos motiva a servirle al Señor. Lo que nos motiva a servir a nuestro Señor es precisamente esta nueva relación con nuestro Señor Jesucristo, nuestro nuevo marido, como dice el apóstol Pablo aquí, esa relación de amor que tenemos con Él. Amén. ¿Quién nos amó? A tal punto que Él entregó su vida, se sacrificó por nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenemos un nuevo esposo, pero no es como el anterior, como ese mezquino, abusivo. Y te has puesto a pensar cuál debe ser nuestra actitud con este nuevo esposo, sino amarlo, vivir una vida que le agrade, hacer lo mejor para Él, ¿verdad? Porque Él se sacrificó por nosotros. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a olvidarnos de las personas que están a nuestro lado y vamos a examinar nuestros corazones y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en estos 2 o 3 minutos. ¿Y tú con quién estás casado? Es la primera pregunta que debemos de hacernos. ¿Y tú con quién estás casado? Y hemos dicho que la ley no nos justifica. La ley no nos hace justos con Dios. La ley no nos santifica, no nos lleva más íntimamente, más profundo a Dios. La ley no nos hace más santos ante Él. Por otro lado, no hemos sido liberados de la ley para vivir para nosotros mismos, para vivir en libertinaje, en nuestros placeres, sino que hemos sido liberados para servir bajo este nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra y de la ley. Así que la primera pregunta que tengo para ti, mi hermano, es: ¿cómo va tu servicio a Dios en este nuevo régimen del Espíritu? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Estás viviendo para Él?
Estás viviendo para el nuevo esposo que te amó y que demostró su amor sacrificando por ti. Estás viviendo en esta nueva relación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que motiva a servir a tu Señor y Salvador? ¿Es el amor o es el temor de la ley, de fallar? ¿Estás viviendo para el antiguo marido, para la carne, que fue muerto en la cruz? ¿Te has vuelto a él, a este antiguo esposo? Si lo has hecho, déjame decirte que estás viviendo en infidelidad, ¿verdad? En una infidelidad espiritual. Y es una vergüenza que muchos sirvan al pecado o al legalismo con más devoción, mi hermano, que a Dios. Es una tristeza. Y es una pena cuando el temor nos motiva más que el amor de nuestro Señor Jesús. Y para ti, mi amigo, que nos visitas y que nos miras a través de esa pantalla, tú que no eres cristiano, tú que no eres creyente, déjame decirte lo siguiente: la palabra de Dios te dice que tú estás bajo la condenación de la ley, que estás viviendo una vida de hipocresía, una doblez, cuyo fruto son frutos de muerte. Pero ¿sabes qué? Si pones tu confianza en Cristo, si pones tu confianza en aquel que tomó tu lugar en la cruz, si pones tu confianza en aquel que cargó con la maldición de la ley, la palabra de Dios también nos dice que eres libre de la ley y que te vas a unir a este nuevo esposo amoroso para que puedas dar frutos a nuestro Dios. Si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere entregar su vida a Él, yo le invito, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. He tratado de vivir una vida buena, pero ahora puedo ver que necesito de ti. Solo ha sido una quimera, una hipocresía, una doblez mi vida. He estado viviendo un estilo de vida que no corresponde a esta naturaleza que solo tú puedes dar. Levanta tu mano, mi amigo. Y si hay algún hermano que el Espíritu Santo ha tocado también su corazón y quiere servir a Dios, ya no motivado por el temor del fallar, sino motivado por el amor, levanta tu mano. Dile: Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero vivir para ti. Ya no bajo el temor, sino bajo el amor. Levanta tu mano. Amén. Dios bendiga su palabra.